Ok, hermanos. Buenas noches, hermanos, hermanas, que están aquí en presencia, en la casa del Señor. Mi hermano Luis Omar, mi hermano César Omar, Gigi, mi hermana Irma, mi hermana Isabel, mi hermano Martín. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Mi hermana Socorro, aquí en la conexión electrónica. Buenas noches, hermanita Socorro. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanita. Bueno, hermanitos, estamos viendo, vamos a iniciar con una oración. Previamente estamos viendo este libro, Jeremías, el profeta Jeremías, un hombre muy importante que utilizó el Señor para que se arrepintieran el pueblo. En aquella ocasión era el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, de tanta idolatría, tanta abominación que estaban cometiendo. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe y empecemos. De forma reverente oremos. Oh Jehová, cuán grande, santo, poderoso, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, bendito Padre. Y Señor, este grupo de hijos tuyos estamos aquí presentes dándote gracias, mi Señor, en tu casa de oración. Mis hermanos y hermanas aquí en forma presencial. Mi hermanita Socorro que está conectada y los que se vayan a conectar. Te damos las gracias, Padre Eterno, primeramente por darnos este día más de vida y sobre todo, Padre bendito, el poder aprender más de tu palabra, mi Señor, a través de estos grandes hombres que has utilizado para llevar tu mensaje, bendito Padre, mi Señor, y sobre todo anunciar lo que se venía, que es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías esperado, bendito Padre, no solamente por tu pueblo en aquel entonces, sino también para todo el mundo, los gentiles, mi Señor. Bendito Padre, de forma personal te ruego, te suplico que me otorgues sabiduría, palabra fácil, entendible, y que únicamente de mis labios salga palabra tuya, mi Señor. Te ruego que me guíes por medio de tu santo y poderoso bendito Espíritu, mi Señor, para que esta clase primeramente sea para la honra y gloria tuya, mi Señor, y bendito Padre, para que todos salgamos edificados. A mis hermanos que están aquí presentes y los que se van a conectar, bendito Padre, te ruego que tú les otorgues un oído presto, un corazón dispuesto, mi Señor, para que todos salgamos edificados de este importante tema, mi Señor, y así, bendito Padre, podamos aprender más de tu palabra y seamos, para poder ser buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo e ir por esas almas que están en las tinieblas en el mundo. Bendito Padre, que esa es nuestra misión principal. Bendito Padre, te rogamos por los hermanos que vienen en pos de este lugar, te suplicamos que aceleres sus pasos, que quites todo obstáculo para que puedan llegar, y a mis hermanos que se conecten, bendito Padre, te ruego que tú quites todo obstáculo, bendito Señor, para que se puedan conectar, y los que no puedan venir y no se puedan conectar, tú conoces sus motivos, te rogamos que tú los bendigas, que tú los protejas, mi Señor, para que en un siguiente martes estemos aquí la mayoría o todos presentes. Gracias, Padre Eterno, por esta enorme bendición. Todo esto, Padre, te lo agradecemos y te lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos, hermanos, mi hermano Vicente, mi hermana Sofi, mis hermanos que se acaban de conectar, mi hermana Janet, mi hermano Roberto, mi hermana Rubí, sean todos bienvenidos. En el nombre del Señor. Gracias, hermanito. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, hermanos, vamos a dar un pequeño giro a esta clase que ya vamos a finalizar Jeremías, les comentaba aquí. A partir de este martes, quedan 3 martes más y se acabó el libro de Jeremías. Vamos a dar un giro para dar un resumen, porque ya lo que hemos visto es prácticamente repetitivo, entonces... Para que se agilice esta clase, hermanos, vamos a dar simplemente el resumen. Vamos a mencionar algunos textos, algunos versículos clave, pienso yo, y pues para que entendamos un poquito mejor de este gran profeta, ¿sí? Y pues avancemos en el programa de los profetas mayores. Entonces, con el favor de Dios, vamos a iniciar este nuevo desarrollo, este nuevo giro en el tema de Jeremías, con la ayuda de Dios. Y de ustedes, por supuesto. Bueno, este libro lo vamos a dar en 4 secciones. Vamos a hacer 4 secciones. Hoy vamos a ver
lo que son las acusaciones y advertencias del juicio. Es del capítulo 1, que obviamente ya vimos, llegamos, si no más me equivoco, hasta el 12. Ajá. Pero sería del 1 al 25, entonces ahora vamos a iniciar del 13 al 25. Simplemente una compilación, un resumen. Eso es todo. No vamos a analizar esta vez capítulo por capítulo. Son muy interesantes, pero pues básicamente este libro es muy repetitivo. Entonces vamos a dar simplemente una esencia de lo que nos quiere decir Jeremías. Bueno, aún así voy a hacer un pequeño atraso para dar una compilación, y eso nos sirve también para repasar un poquito, pero en forma muy breve, hermanos. Entonces esta primera sección es del capítulo 1 al 25, hoy vamos a ver hasta el capítulo 25, la semana que entra va a ser del 26 al 46 y así, hasta terminar hasta el 52. Entonces nada más serían 4 martes a partir de hoy, 4 martes y se acabó Jeremías, con el favor de Dios. Bueno, comencemos. El libro de Jeremías, hermanos, bueno, como habíamos visto, comienza con Dios llamando a Jeremías, o sea, el llamado de Dios a Jeremías, a ser profeta, dándole una doble vocación. Iba a ser un profeta para Israel y las naciones. Sus palabras arrancarían y derribarían, y también plantarían y edificarían, como viene en el versículo 10 del capítulo 1. En otras palabras, Jeremías debía acusar a Israel y advertirles del juicio venidero de Dios. Pero también debía dar un mensaje de esperanza para el futuro. Y esa esperanza la vamos a ver en Joaquín. Ahí está la esperanza de Dios. No todo fue destrucción, se acabó el fin del mundo. No, ahí está la esperanza que lo vamos a ver en el 4 martes, la esperanza que Dios nos da a todos. Esta introducción resume perfectamente la gran primera sección, capítulos del 1 al 25, que consiste en una colección de escritos de Jeremías antes del exilio. La idea central aquí es que Israel ha roto su pacto con Dios y ha violado todos los términos del acuerdo de varias maneras. Han adoptado la adoración y todo tipo de dioses cananeos y han constituido santuarios de ídolos, como esa abominación de Moloch, donde quemaban a niños, una abominación asquerosa. De ídolos en toda la tierra. Jeremías usa una metáfora de la idolatría como adulterio, como ya lo habíamos visto, y usa el lenguaje de la prostitución, la promiscuidad y la infidelidad para describir cómo Israel ha dado su lealtad a otros dioses. Jeremías también acusa repetidamente a los líderes corruptos de Israel. Sus sacerdotes, reyes y profetas han abandonado la Torá y el pacto, lo que lleva a la trágica consecuencia de la injusticia social desenfrenada. Los más vulnerables de sus comunidades, las viudas, los huérfanos y los inmigrantes, están siendo aprovechados en clara violación de las leyes de la Torá, o los 5 libros, el Pentateuco, ¿verdad?, que era la ley de Moisés, los 5 libros. Se dice por ahí que el libro de Job, creo que también lo escribió Moisés. Se dice por ahí, no está confirmado, pero... Los más vulnerables, ok. Un lugar clásico donde todos los temas se unen es en el capítulo 7, llamado el Sermón del Templo de Jeremías. Los israelitas vienen a adorar a su Dios en el Templo de Jerusalén como si todo estuviera bien, fuera de tiempo. Sin embargo, están adorando a otros dioses, incluso adoptando la horrible práctica cananea del sacrificio de niños. ¿A quién? A Moloch. A Moloch. Así que Jeremías hace este anuncio muy impopular. El Dios de Israel viene en juicio para destruir su propio templo y castigar a Israel enviando a un enemigo del norte. Y sabemos quién es este enemigo del norte. ¿Quién es, hermanita Irma? Enemigo del norte. Que Dios les iba a enviar a un enemigo del norte. A los babilonios. Nabucodonosor, Babilonia, exactamente, sí, hermanito. Así es. Este es un ejército que Dios permitiría, en cierta manera, conquistar Jerusalén, conocido como el Gran Imperio de Babilonia. Esto nos lleva al punto de inflexión en el capítulo 25. Israel aún no se ha vuelto a su Dios,
por lo que en el primer año del nuevo rey de Babilonia, Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que anuncie que sus ejércitos vendrían a conquistar y llevar a Israel al exilio durante 70 años. Compara a Babilonia con una copa de vino llena de la justa ira de Dios por toda la injusticia e idolatría de Israel. Y dice que hará que Israel y las naciones circundantes beban de esa copa. Esa copa, ¿dónde la hemos oído? Bueno, a lo largo de la Biblia, pero una de las copas más significativas también es en el Apocalipsis o Revelaciones, las 7 copas de ira. Y como vemos, no es cronológico Apocalipsis como lo están llevando allá afuera. Es al contrario, se van complementando. 7 copas, 7 trompetas, se van complementando para darnos una idea completa de la esperanza que el Señor nos da a los cristianos en Apocalipsis. Es como los evangelios, ¿sí? Los 4 evangelios nos dan, en general, si los unimos, una idea completa de la vida del Señor. ¿Sí? Aquí en Apocalipsis también. No es cronológico. No es cronológico esto, Apocalipsis. Pero eso ya es otro tema. Entonces, bueno, este capítulo es la clave del diseño del libro, ya que todo lo que sigue se centrará en los próximos ataques de Babilonia. Primero en Israel, en los capítulos del 26 al 45, que es lo que vamos a ver el siguiente martes, con el favor de Dios. Y luego en las otras naciones, del capítulo 46 al 51, el tercer martes. Y el último lo vamos a dedicar, el capítulo 52, la esperanza en el rey Joaquín, la esperanza que Dios da. Ese va a ser el último. Bueno, este fue a grandes rasgos un breve resumen del capítulo 1 al 25, un panorama general. Sí. Vamos a ver ahora los capítulos que ya habíamos visto del 1 al 12, eso ya no, sino del 13 al 25. Pero vamos a ver lo más fundamental, para irnos así rápido. Bueno, en el capítulo 13 del libro de Jeremías, hermanos, en la raíz de los pecados de Judá se encontraba una inflada arrogancia. ¿Verdad? En el capítulo 13 Dios expuso este orgullo y el precio que Judá estaba destinada a pagar por él. Un drama divino reveló el deterioro que el orgullo de ellos había causado. Esto lo vemos en el capítulo 13, versículos del 1 al 11. La embriaguez de ellos los había dejado descontrolados y sin poder hacer nada al respecto. Versículos del 12 al 14. Los rodearían tinieblas mientras fueron llevados a la cautividad. Versículos del 15 al 17. Después seguiría la deshonra, cuando el rey y la reina fueron relegados a un humillante puesto de sumisión nacional. Versículos del 18 al 19. La ignominia se cernía sobre estas almas humilladas que avergonzados buscaban refugios. Del 20 al 27. Pasemos al capítulo 14. La sequía era una manera como Dios estaba tratando de llevar a Judá al arrepentimiento. Un simple vistazo a este capítulo 14, hermanos, nos podría dar la impresión de que esta estrategia funcionó. Sin embargo, un análisis más profundo nos permite ver que se trata de un clásico ejemplo de gente que confiesa sus pecados, pero que no hacen enmiendas en su vida. Señor, yo me arrepiento de esto, pero al día siguiente sigo mintiendo. ¿Cuál arrepentimiento hubo? Y muchos, ahora hay que entender bien qué es arrepentimiento. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es, sí, pedir perdón. Se parecen, pero no es lo mismo. El arrepentimiento es un cambio de 180 grados. Por eso decía el Señor, ok, tus pecados te son perdonados, vete, pero no peques más. Arrepentimiento. Sí, pedí perdón, Señor, te pido perdón, dame la fuerza, dame la fe para ya no seguir pecando más. Esto. ¿Sí? Las confesiones que proceden de la boca no engañan a Dios. A Dios no se le puede engañar, hermanos. A una persona sí, pero a Dios no, hermanos. Este capítulo 14, por lo tanto, nos ayuda a profundizar en la naturaleza del hombre y la percepción de Dios.
Los resultados de la sequía, hermanos, se describen en el capítulo 14 del 1 al 6. Y a continuación se presentan las reacciones del pueblo, del versículo 7 al 9, seguidas de las de Dios, versículos del 10 al 12. Después se nos presenta a Jeremías y a Dios considerando sus reacciones a los falsos profetas, del 13 al 16. Y hermanos, estos versículos del 13 al 16, mi hermano Martín nos ayuda a leer del capítulo 14 del 13 al 16 precisamente. Claro. Esto es muy importante. La palabra de Dios dice: pero yo dije, Señor Dios, los profetas les dicen, no verán espada ni tendrán hambre, sino que les daré paz verdadera en este lugar. Entonces el Señor me dijo, los profetas profetizan mentira en mi nombre. Yo no les he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Ellos les están profetizando visiones falsas, adivinaciones, vanidades y engaños de sus propios corazones. Por tanto, así dice el Señor, en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado, y que dicen no habrá espada ni hambre en esta tierra, a espada y de hambre estos profetas perecerán. También el pueblo a quien profetizan estarán tirados por las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada. No habrá quien los entierre a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas, pues derramarán sobre ellos su maldad. Amén. Gracias, hermano. Esto, hermanos, bueno, es muy importante, hermanos, porque recordemos que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Los falsos profetas, o lobos rapaces, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Y tristemente, y lo digo tristemente, hermano, no atacando a los hombres, a pastores, a líderes religiosos, porque ellos han sido engañados también con doctrinas de demonios, como viene en 1 Tesalonicenses, o no, 1 Timoteo 4:1, doctrinas de demonios, ¿no? Y que afortunadamente en la iglesia de Cristo hay ex pastores, hay ex testigos de Jehová, hay ex satanistas, hay ex católicos, hay ex de todo, hasta de otras religiones, gracias a Dios, en todo el mundo. Gracias a Dios que conocieron la luz, se dieron cuenta y ahora están en la iglesia del Señor. ¿Sí? Entonces nuestra misión, por supuesto, es ir por todas esas personas que en su corazón tienen el deseo y el hambre de Dios. Sí lo tienen, ¿sí? Dios lo sabe. Entonces nuestra misión es dar esa guía, esa luz. Por eso dice el Señor, ustedes son la luz del mundo, son la sal. Y debemos de trazar bien la palabra, hermanos, como dice en Timoteo. Debemos ser capaces de trazar bien la palabra. ¿Sí? Tener el entendimiento y, como dijo algún día mi hermano Martín, ser ese evangelio en acción, en vivo. Es lo más importante, la fe obediente, munaj. Y esto es muy importante, hermanos, los falsos profetas. ¿Sí? Entonces, hay que confrontar, hay que defender la palabra con mansedumbre, como viene Pedro, con amor, no con ataques, no con insultos, no. Simplemente con la palabra, trazarla bien. Y quiera Dios que todos esos se conviertan, como lo hizo Pablo, ¿verdad? Ok. Los resultados de la sequía se describen, ya. Entonces, hermanos, y también se nos presenta el lamento de Jeremías, que viene del versículo 17 al 18, y el aparente remordimiento de Judá por haberse rebelado, de los versículos del 19 al 22. Este es, en breve, un resumen del capítulo 14. El 15, puede ser que a Jeremías lo hubieran engañado la confesión de Judá, que se recoge al final del capítulo 14. Sin embargo, Dios le permitió ver la situación claramente en este capítulo 15. Al final del 14 hallamos algunas buenas aseveraciones hechas por Judá. El pueblo estaba sufriendo y sabía que tenía una necesidad de ayuda. Así que honraron de labios a Dios, pero continuaron desechando con su estilo de vida. ¿Sí? Qué triste. Experimentaron remordimiento, pero no reforma. ¿Es a quién me recuerda? ¿Judas? Había dos ejemplos, Judas y Pedro. Pedro sí se arrepintió, y Pablo también. Se encerró y lloró amargamente. Judas sintió un leve dolor, remordimiento, pero hasta ahí.
Si le hubiera pedido perdón a Dios, si hubiera llorado amargamente, Judas hubiera sido perdonado. Así de sencillo. Cumplió a lo mejor el propósito que tenía que cometer, pero si hubiera tenido un verdadero arrepentimiento, el Señor lo hubiera perdonado a Judas. Fue un apóstol. Él sanó, él echó demonios, él sanó. Fue un apóstol. ¿Sí? Judá experimentaron remordimiento, pero no reforma. En el versículo 7 de este capítulo 15 se explica por qué son tan severas las palabras que Dios habla al comienzo de este capítulo. Dice, no se volvieron de sus caminos, hablaron bien, pero siguieron andando mal. Y esto no es algo que se incline mucho las justas balanzas de Dios. Si el andar es malo, hermanos, ¿cómo puede ser bueno el hablar? Diagnosticó como enfermedad espiritual el honrar de labios a Dios, que no se refleja en un vivir. Por tus frutos serás conocido. Algo me suena. Por sus frutos os conoceréis. Me digo aquí cristiano, me digo acá, ¿y cómo andas? Y ojo, hermanos, porque cuando decimos que somos cristianos, ¿qué creen? ¿Qué efecto va a causar en los demás? Nos van a estar vigilando, somos muy vigilados, hermano. Una, porque a lo mejor a muchos les atraen el estilo de vida, oye, pero otros, como los líderes religiosos a Cristo, van a ver en dónde nos pescan, para ver, te dices cristiano y mira. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Nuestra misión es glorificar el nombre del Señor, como lo hicieron los apóstoles, en todo el libro de los Hechos. Glorificaron el nombre del Señor. Esa fue la misión de los apóstoles en el libro de Hechos. Entonces, Dios anunció castigo para este pueblo. Debían ser echados de su presencia, como viene el versículo 1, y hacer frente a padecimientos. Versículos del 2 al 14 de este capítulo 15. Para Jeremías, en cambio, prometió protección. Viene del 15 al 21. ¿Sí? Capítulo 16. La soledad. ¿Se acuerdan que Jeremías, Dios le prohibió casarse? Qué grueso, ¿no? Y Jeremías como que digo, no, es que yo no quiero estar solo. La soledad hace que crezca el deseo de tener compañía. ¿Sí? Tal como se aprecia en los eventos del capítulo 15. Jeremías estaba solo. Sin embargo, Dios le dio razones para quedarse sin casar y solo, como viene en el versículo 2. La tragedia pronto golpearía los hogares de Judá. Y la razón para tal tragedia, ¿verdad?, ya había sido presentada. Sin embargo, hermanos, mientras las calamidades no ocurrían, los seres humanos no pueden imaginar la realidad en que se encuentran. Siguen viviendo según sus hábitos normales de actividad social. Ahora vamos a ver uno de los capítulos que más me impresionó de este libro, el capítulo 17. El capítulo 17, hermanos, comienza con el pecado de Judá. Dios no solamente fue directo al meollo del asunto, como decimos, sino que también denunció el problema, el pecado de ellos. Esculpido está en la tabla de su corazón, como viene en el versículo 1. Su aseveración acerca del pecado de ellos y de la ira de Dios, versículos del 1 al 4, condujo a un marcado contraste entre el corazón que se aparta de Dios y el corazón que se vuelve a Él. Versículos del 5 al 8, vamos a leer. Jeremías del 17, del 5 al 8. Vamos a ver. Mi hermano Roberto nos ayuda a leer Jeremías del capítulo 17, versículos del 5 al 8. Claro que sí, hermano. Por favor. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto,
en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Gracias, hermano. Entonces, fíjense, hermanos, cómo vimos, condujo, o sea, un marcado contraste entre el corazón que se aparta de Dios y el corazón que se vuelve a Él. Dios escudriña nuestra mente y probará nuestro corazón, y lo hará, ya sea que seamos avergonzados o para que seamos salvos por sus juicios. Versículos del 9 al 14. Comenzando con el versículo 14, el énfasis se traslada del corazón del hombre al oído de éste. En primer lugar, apreciamos lo que Jeremías oyó de parte de Judá, así como su oración. Esto viene en el versículo del 15 al 18. Esto es seguido por lo que Dios deseaba que Judá oyera y obedeciera. Versículos del 19 al 22. El capítulo termina refiriéndose al oído de ellos y a las consecuencias de no prestar oído. Versículos del 23 al 27. Vamos a leer, mi hermano Omar nos ayuda a leer Jeremías 17, 27. 23 al 27. No, 17, 27. 17. 17, 27. 17 al 27. No, 17, capítulo 17, versículo 27. Solo el 27. Nada más el 27. Ok. Por Pero favor. si no me oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Así es, gracias, hermanito. Sí, amén. Entonces, volvemos a repetir, el capítulo termina refiriéndose al oído de ellos y a las consecuencias de no prestar el oído, como lo acaba de leer mi hermano César. Las consecuencias de no oír. Esto es lo más grave, hermanos. Rechazar al Señor. ¿Qué dice en Apocalipsis, que decía que 21:8, que dice, pero los cobardes e incrédulos? ¿Sí? Ahora fíjense, en este texto, en los versículos del 5 al 8 que nos ayudó a leer mi hermano Roberto, ¿qué opina Dios de su vida y de su adoración? ¿Está Él viendo algún pecado que usted no ha corregido? ¿Ha tratado usted de mezclar el pecado con la adoración? ¿Ha mezclado usted los métodos humanos con el culto a Dios? ¿Esto a qué me suena? Vamos a ver Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, del 6 al 9. Mi hermana Irma nos ayuda a leer Marcos 7, del 6 al 9. Sí. Por favor, hermano. ¿Marcos qué? Marcos capítulo 7, versículos del 6 al 9. Por favor, hermano. Sí. Dice la palabra de Dios. Respondiéndolo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los levantamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Amén. Gracias, hermanito. ¿En quién confiamos? ¿En quién confían ustedes, hermanos? ¿En el hombre o en Dios? Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene buenos planes para nosotros, es nuestro creador. Sí, una parte. ¿Qué más? Mi hermano Martín. Todo lo puede, todo lo sabe. Así es. Mi hermano Luis. Porque es fiel, hermano. Porque es fiel y verdadero. Así es, hermano. Y porque lo que Él cumple, ¿qué pasa? Digo, lo que Él promete, lo cumple. O sea, sí. Lo que Él promete, lo cumple. Así digo yo precisamente, que, o sea, Sí. porque él prometió Ujú. en su palabra y Él cumplirá. Amén. Y si vemos a lo largo de la Biblia, muchas de las promesas ya las ha cumplido.
Faltan otras, y ya no muchas. Sí, pero todas las demás las ha cumplido. Hay palabras clave que se presentan un marcado y vívido contraste en esta porción. La diferencia fundamental entre ser maldito y ser bendito reside en la confianza. La serenidad, la esperanza y la seguridad dependen de dónde pongamos nuestra confianza. Esto no eran asuntos menores para Judá, hermanos. Aunque no se aprecie plenamente en nuestro idioma, como viene el versículo 5 de este capítulo 17, contiene un juego especial de palabras, varón y hombre. Maldito el varón quien confía en el hombre. Esto es muy interesante, en los que yo me topé y estuve investigando las raíces hebreas. Es interesante, hermanos, que en el hebreo se usan dos palabras para referirse al hombre. En el versículo 5. La primera palabra es geber, que se refiere al hombre en su fortaleza. El hombre como se quiso que fuera. La segunda palabra es Adam, con M, Adam, ¿sí? Que se refiere al hombre tomado en cuenta su debilidad como criatura. Así, maldito es el varón Geber que confía en el hombre, Adam. El problema surge cuando el corazón del varón se aparta de Jehová. A modo de contraste, Jeremías dijo, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová o Jehová. Salomón asemeró de un modo directo y claro, el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio. Proverbios 28, del 25 al 26 viene este texto. Todo mundo confía en algo o en alguien, y esa confianza tiene una importante influencia en la manera como pensamos y vivimos, en lo que decidimos y hacemos. Estas verdades hacen en este contexto sea vital de importante. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Nuevamente en Dios o en los hombres? Y hay muchos textos, hermanos, que lo confirman, ¿sí? Por ejemplo, Salmo 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿No? Proverbios 3:5. Gigi, ¿nos ayudas a leer Proverbios 3:5, mija, por favor? Este me encanta. Proverbios 3:5, ese me encanta. Igual que Salmo 118. Más claro ni el agua, hermanos. No hay aquí física cuántica ni nada. ¿Vale? Proverbios 3:5, hermano. Dice la palabra de Dios. Sí, mija. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Amén. Gracias. El mismo Señor nos está diciendo en quién confiamos. Ya la decisión la tomamos cada uno de nosotros. Nos dio un libre albedrío, recordemos. También en este capítulo 17 hay algo muy interesante, hermanos. El corazón del hombre es ¿qué? Engañoso. Sí, versículo 9. El corazón es suplantador, ¿sí? Lleno de sinuosidades, ¿verdad? Insidioso, siempre está buscando la manera de hacer trampa, siempre está esforzándose por valerse de toda circunstancia favorable para satisfacer su propensión al orgullo, a la ambición, a los malos deseos y a perversidades de toda clase. Por ahí venía algo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que todo lo que sale del corazón contamina al hombre. ¿Sí? Cuando decían, pero ¿por qué tus apóstoles están comiendo con las manos y no se las lavan? ¿Sí? Lo que contamina al hombre no es lo que se mete uno comiendo con los dedos como sea, sino lo que sale, y es el corazón. Jeremías describió el corazón como perverso, tanto lo engañoso del corazón como su inclinación a la perversidad, como viene en Romanos 7 del 18 al 25. Romanos 7 del 18 al 25. Explican por qué Jeremías exclamó, ¿quién lo conocerá? En el versículo 9. El versículo 10 dice, yo Jehová que escudriño, ¿qué? La mente.
hermana, la mente. Él es el único a quien se le puede aplicar esta frase, el único. Ni Satanás, como dice, Satanás no conoce nuestros pensamientos. Conoce nuestras debilidades y ahí aprovecha para ponernos piedra de tropiezo, pero él no tiene esa capacidad de omnisciencia, solamente Dios. ¿Sí? Y el único de quien podemos recibir esa instrucción, por lo cual podemos conocer en alguna medida. Deberíamos regocijarnos de que Dios escudriña el corazón con el fin de conocerlo, juzgarlo y asignarle maldiciones o bendiciones, según el fruto de nuestras obras. Dentro de él y de su revelación reside la única esperanza de equilibrio, imparcialidad, justicia y honor en las relaciones del hombre. El ser juzgados por Dios, hermanos, constituye una de las doctrinas más importantes. ¿De qué pacto? ¿Del Antiguo o del Nuevo? Del Nuevo. En el Antiguo, por supuesto, hubo juicios, sí, pero en el Nuevo se viene el peor, donde o hay dos caminos, o al cielo o al infierno. Ahí sí. Salmo 139, del 23 al 24. Mi hermana Janet nos ayuda a leer Salmo 139, del 23 al 24. Sí, hermanito. Por favor. Salmo 139. 139, del 23 al 24, por favor. Sí. Voy, permítame. Sí, hermano. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. ¿Hay algo difícil de entender en esto? Aquí no hay física cuántica, aquí no hay matemáticas complicadas. Hermano, la palabra de Dios es clara. A veces nos las queremos hacer difícil, pero si ustedes realmente la leemos, la analizamos, no es difícil, hermanos. Para nada. Los niños, ¿verdad? Los niños son los que conocen perfectamente, entienden bien los niños. Ok. Nos saltamos al capítulo 19, hermanos. Capítulo 19 de Jeremías dice: se destaca por los temas que presenta, por el ambiente en que se desarrolla y por la triste historia de la degeneración espiritual del pueblo. En primer lugar, a Jeremías se le dijo que comprara un medio visual para la enseñanza, una vasija de barro del alfarero, como viene en el versículo 1. Así, este capítulo 18 está relacionado con lo ocurrido en la casa del alfarero, según lo que se narra en el 18. La parábola de la vasija rota representa el aspecto negativo de las imágenes, como viene en el 18 del 3 al 4. En estas la vasija estaba todavía en la rueda del alfarero, de modo que todavía tenía posibilidad de que se le volviera a dar forma. Ahora asistimos a la escena de la vasija que fue cocida al horno y que se ha endurecido. No es posible ya hacerle cambios. Es inútil para los usos que se diseñó. No queda más que romperla. Al estar en esta condición, se convirtió ahora en símbolo idóneo del obstinado pueblo de Israel. Un pueblo que es un barro cocido. La única forma de arreglarlo es romperlo. Un pueblo cuyo corazón se había endurecido. Su gobierno, su nacionalidad y su sistema religioso tenían que romperse. ¿Sí? Después se nos representa el mensaje de Jeremías para los ancianos de los sacerdotes, para los reyes y para los moradores de Jerusalén. El escenario de su mensaje era el valle del hijo de Hinnom. ¿A qué le suena del valle del hijo de Hinnom? Hermanos,
conectados, o hermanos, mi hermano Vicente, ¿a qué le suena el Valle del Hijo de Hinnom? El quemadero de basura, donde el fuego no se apaga. Estaba a la salida de Jerusalén. Así es. Y este del Valle del Hijo de Hinnom, ¿dónde fue utilizado? ¿El Señor lo utilizó? Nuestro Señor, para hablar del infierno. Qué importante es esto, hermanos. Un tema que a muchos no gustan, pero si el Señor habló tanto del cielo, también habló del infierno, y fue el que más habló de los dos, hermano. ¿Para qué? ¿Para asustarnos? No, para motivarnos. Tanto el cielo, yo quiero ir al cielo, obedezco el evangelio, no peco, me arrepiento, y al infierno, ¿qué motivación me va a dar? Pues a no pecar, a arrepentirte y obedecer el evangelio. Sí, hermano. Hay una acotación ahí. Sí. Si Jesús sabe lo que es el infierno, por eso quiso ir a morir, para que nosotros no tuviéramos que ir a ese lugar. Exacto. Así es, hermano, amén. Por eso, y ese fue el plan original, antes de toda la creación, ya estaba el plan, para no ir a ese terrible lugar. Y como dice Mateo 25, ¿para qué fue creado el infierno? ¿Cuál fue la idea como original? ¿Para quién? Satanás y sus ángeles. Sí, hermano. El Valle de Hinnom era también conocido como Tofet. Era un valle que corría de este a oeste al sur de Jerusalén, donde se habían quemado niños vivos como sacrificio a los ídolos. Es el Valle de Hinnom, también conocido como Tofet. Como Tofet, exacto. Así es, hermano. Sí, y era un lugar terrible. Antes se hacían sacrificios, y en el Nuevo Testamento era un basurero donde se tiraba todo tipo de cosas, de cadáveres de animales, y también se dicen que de humanos. Y siempre había fuego, por eso el Señor lo relacionó. De ahí viene la palabra Gehenna o Yehina, en el hebreo, o sea, infierno. Los oyentes, el ambiente y la lección práctica se combinan para constituir una de las más claras condenaciones del pueblo de Dios. Su mal comportamiento y sus ofrendas para los ídolos comprendían la más vergonzosa y degradantes conductas que el ser humano podía desplegar. Esto viene en los versículos del 4 al 5 de este capítulo 19. El castigo que recibirían sería tan traumático que no había ser humano capaz de imaginárselo, como viene en el versículo 9. No sorprende, pues, que el texto diga que a los que oyeran acerca de ello les retiñirían los oídos. Los labios de los que contemplarán la tragedia de Judá se burlarían, y los ojos de ellos se llenarían de asombro, como viene en el versículo 8. Capítulo 20, hermanos. ¿Qué no son? Vamos bien. Capítulo 20. Capítulo 20 es uno de los más poderosos del libro de Jeremías. Capítulo 20. A pesar de esto, es uno de los menos entendidos. En él, hermanos, se narra el huerto de Getsemaní, que Jeremías experimentó. Vamos a ver Mateo 26, 36. Mi hermana Sofi nos ayuda a leer Mateo 26, 36, por favor. Huerto de Getsemaní. Mateo 26, 36, hermanita. Gracias. ¿De qué? 26, 36, hermano, por favor. La palabra de Dios dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Gracias, hermanito. Ok, que Jeremías experimentó, en el cual él, al igual que nuestro Señor, se entristeció de gran manera, incluso hasta la muerte. Al entender la suficiencia de Dios en este tiempo de necesidad, él pudo hacerles frente a todos los conflictos que llegaron a convertirse en la cruz que tuvo que llevar. Este capítulo, hermanos, constituye un pivote entre el entendimiento que tiene Jeremías de las grandes promesas que le hizo Dios, como viene en el capítulo 1 del versículo 17 a 19, y las más grandes tribulaciones que sufrió el profeta.
Tribulaciones que comienzan aquí y se manifiestan más adelante en los siguientes capítulos, 26, 28, 36, 38 y 43. Contienen algunas de las lecciones más poderosas que un predicador puede aprender, al demostrar cómo una gran dosis de estrés abrió la puerta de una gran dosis de confianza. Jeremías manifestó su intención de no hablar más en el nombre de Dios. Versículo 9. Sin embargo, en este momento su fe en el cuidado de Dios pasó de repente a ocupar un primer plano. El tiempo que pasó Jeremías a solas con Dios fortaleció su voluntad contra las maldades que sus coterráneos cometerían contra él en los días venideros. Todo predicador desanimado y todo cristiano, hermanos, indeciso, necesita las poderosas lecciones prácticas que se encuentran en este capítulo 20. Este fue un momento decisivo en la vida de Jeremías y su mensaje podría tener una influencia parecida en cualquier discípulo desanimado. Sí. Que sorba hasta la última gota de enseñanza que hay en él. Capítulo 21. Ya vamos a llegar al 25. Del mismo modo que el capítulo 20 fue un momento de discernimiento para Jeremías, los capítulos 21 al 25, hermanos, constituye un tramo aclarador en cuanto a los tratos de Dios con Judá y con las naciones. Algunos autores, hermanos, subdividen temáticamente en dos partes. Primero, Dios y los líderes de Judá, ¿sí? Esos son los capítulos 21 y 24. Y 2, Dios y el orden mundial, capítulo 25. Los eventos de esta porción no se encuentran ordenados cronológicamente. El énfasis que se hace en el texto es en la explicación que da Dios de su acción contra Judá, contra las naciones y contra los diferentes reyes, y no en la consecuencia de sus acciones. Los autores han expresado diferentes puntos de vista sobre la cronología. Lamentablemente, hermanos, no se han llegado a un acuerdo que embarque más allá de los tiempos específicos señalados en el texto. Aunque imposible de determinar con certeza, se sugiere una cronología para estos capítulos. Debemos entender que si Dios no explicó este asunto, no es esencial que lo conozcamos. No debería ser un asunto que nos preocupe tanto. La paciencia y la imparcialidad de Dios sí se acomodan en el orden contextual que se da aquí. En vista de que conocía a Judá, Dios podía mirar al futuro y usar un desenvolvimiento de los eventos como justificación para su acción venidera. Dios acababa de expresar su propósito de traer pronto todo el mal que había anunciado en Jeremías 19:5. Jeremías fue concreto al hacer mención de Babilonia como la potencia conquistadora que venía del norte. Esto viene en los versículos del 4 al 6 de este capítulo, del capítulo 20. Al conocer la costumbre de Judá de poner en duda sus amenazas porque ellos eran su pueblo, ¿sí?, Dios se apresuró dejando atrás los reinados de Joacim y de Joaquín hasta un tiempo cerca del final del reinado de Sedequías, en el capítulo 21. Dios estaba, en efecto, examinando las actitudes de ellos y demostrando la ausencia de un verdadero arrepentimiento de ellos. Este capítulo 21, hermanos, trata de los frentes de guerra. Uno, contra Jerusalén y Sedequías, versículos del 1 al 7. Contra el pueblo, versículos del 8 al 10. Y contra la casa del rey de Judá, versículos del 11 al 14. Capítulo 22. La totalidad del capítulo 22, hermanos, constituye una reseña de los últimos 5 reyes de Judá, en la cual se declara el final de sus vidas y los factores subyacentes
en la vida de cada uno de ellos. Es un capítulo, hermanos, que nos da la certeza de que Dios sabía por qué la nación debía caer. Y además explica por qué Dios dijo que Él mismo pelearía contra su pueblo. Esto viene en el capítulo 21 del 4 al 5. El capítulo se desenvuelve de conformidad con los eventos ocurridos en las vidas de Sedequías, ¿sí? En los versículos del 1 al 9 de este 22. De Joacás, versículos del 10 al 12, de Joacim, versículos del 13 al 23, y de Joaquín, versículos 24 al 30. También se hace referencia a Josías, quien ya estaba muerto en el contexto de la corrupción de su hijo Joacim, versículos del 15 al 16. Capítulo 23, hermanos. El capítulo 23 guarda estrecha relación con el capítulo anterior, pues de una manera muy singular combina profecías acerca de la caída con profecías acerca del futuro del pueblo de Dios. Si bien el capítulo 22 que vimos trata específicamente la necedad y el fracaso de los reyes de Judá, este 23, hermanos, se centra en los falsos pastores y en los falsos profetas que pusieron la nación en peligro. En los dos capítulos observamos, en el 22 y 23, que en Judá se estaba perdiendo liderazgo. También lo podemos encontrar en el capítulo 5. No obstante, una promesa mesiánica le dio a este pueblo un rayo de esperanza. Dios prometió castigar a los pastores inicuos de su pueblo. Versículos del 1 al 4. E hizo una promesa mesiánica acerca de un monarca ideal y de acerca de un glorioso retorno de su pueblo, como lo vemos en el versículo del 5 al 8. En este 23 se relatan los problemas relacionados con los falsos profetas, incluyendo la amenaza que significaban, versículos del 9 al 15. El mensaje que predicaban, versículos del 16 al 24, y los métodos que utilizaban, versículo del 25 al 32, y la desdicha que les esperaba, los versículos del 33 al 40. ¿Sí? Capítulo 24. La afrenta perpetua y la eterna confusión, como viene del 23:40, podrían haber propiciado que las almas engañadas de Judá se preguntaran: ¿cómo podría ser Dios justo al echar a su pueblo de esta tierra? En el capítulo 24 vemos claramente la respuesta. Se hace un contraste entre higos buenos e higos malos. Versículos del 1 al 3. Explicando que Dios provee bendiciones a algunos e inflige castigo a otros. Se presenta en detalle el plan de Dios para los obedientes, del versículo 4 al 7, y se abarca su plan para los rebeldes que se quedaran, versículos del 8 al 10. Y entramos, hermanos, en el último capítulo 25 de esta primera sección. Así como el capítulo 20 enseñaba en un momento decisivo en la vida personal de Jeremías, hermanos, el capítulo 25 también enseña un momento decisivo en su carrera profética. Jeremías emergió de los eventos del capítulo 20 convertido en un individuo maduro, valiente e indomable, a pesar de que todavía aguardaban sus más difíciles tribulaciones. El capítulo 25, hermanos, da un vistazo al comienzo de su ministerio profético, versículos del 1 al 3. Y después abarca los juicios que Dios trajo sobre Judá durante 70 años de cautiverio en Babilonia, versículos del 4 al 11. Después asistimos al juicio de Dios sobre Babilonia, porque Babilonia no solamente lo utilizó, ¿sí?, para castigar a Jerusalén, también Babilonia fue castigada. Si Dios dijo, no, o sea, ya ahora te voy a enjuiciar a ti. No creas que así, de gratis, no. ¿Sí? Versículos del 12 al 14. Sobre las naciones vecinas, que vemos del 15 al 29, y
sobre todo los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra hoy en día? ¿Quién creen que sean? No. Técnicamente, o sea, todos habitamos este planeta, pero en la Biblia, mi hija, se refiere a otra clase de personas. No son los cristianos. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Como se menciona en Apocalipsis. Las personas no arrepentidas, los pecadores, tan sencillo. Los que tienen la marca de la bestia. ¿Sí? Los que maquinan aquí y ejecutan con la mano. No es un chip, no es una vacuna, no, señores, no, hermanos, no, amigos. Es lo que se maquina aquí y lo que se ejecuta ¿con qué? Con la mano. Eso es la marca de la bestia. Los que no se han arrepentido, los que no han obedecido el evangelio de Cristo. Esos son los moradores de la tierra. Nosotros, ¿qué somos? Tenemos varios nombres. Cristianos. ¿Qué más? Creyentes. ¿Qué más? Bautizos. Permanente. ¿Qué más? ¿Está, hermano? De Dios. Hijos de Dios. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Pueblo de Dios. El pueblo de Dios. La iglesia de Cristo. No somos moradores de la tierra, hermanos. No. Espiritualmente hablando. Claro que habitamos esta tierra, este mundo, sí, pero somos peregrinos. Y que somos ciudadanos del cielo. Exactamente, nuestra ciudadanía está en el cielo, pero ahorita estamos de peregrinos aquí, nada más. ¿Sí? Ningún otro capítulo del libro revela tan claramente la función del profeta enviado a las naciones que le dio Dios a Jeremías. Este capítulo 25 es significativo también porque presenta el año cuarto de Joacim y el año primero del rey Nabucodonosor. El año de la caída inicial de Judá en manos de Babilonia. La batalla de Carquemis, 605 a.C. Una de las batallas más decisivas de la historia antigua. También ocurrió durante este periodo. Lo pueden checar como dato adicional en Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículos del 20 al 24. Y también en Jeremías 46:2, que vamos a ver la siguiente semana, si Dios lo permite. Jeremías le dio mucha importancia a este año. Jeremías 25:1, Jeremías 36:1, Jeremías 45:1, 1:1:1:1. Esta lección lleva por título Calendario de una tragedia, porque en el capítulo 25, hermanos, Jeremías anunció los juicios internacionales de Dios. Las malas obras de los hombres serían castigadas. Dios tranquilizó a su pueblo con que ellos no eran los únicos que estaban siendo elegidos para el sufrimiento. No solamente a su pueblo. Recordemos que también va a ser enjuiciado Babilonia. ¿Sí? El justo castigo de Dios sería derramado sobre todas las razas y naciones rebeldes que rehusaron ¿a qué? Arrepentirse, hermano. O sea, a todos. Porque a final de cuentas todos somos su creación. Somos criaturas, creación de Dios, todos. Bueno, hermanitos, hasta aquí, gracias a Dios, terminamos de ver esta primera sección, acusaciones y advertencias del juicio. Del capítulo 1, que bueno, ya abarcamos del 1 al 12, pero hoy abarcamos del 13 al 25. La siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a ver del 26 al 46, al 45. Vamos a seguir viendo, vamos a hacer un resumen de todo eso y luego los capítulos más sobresalientes. ¿Y qué es lo que nos lleva al Nuevo Testamento? ¿Cuál es la sombra a nosotros como iglesia? No sé si tengan alguna duda, comentario, pregunta. Yo tengo un comentario, hermano. Sí, hermano. Bueno, primero gracias, hermano, por su participación y por su preparación. Me llama la atención cómo el Señor utilizó a Nabucodonosor
¿no? Sí. Para cumplir su propósito, disciplinando al pueblo, pero le hace llamarse mi siervo, Nabucodonosor. Sí. ¿No? Y eso nos ayuda, o debería ayudarnos a entender a veces cómo obra Dios, Sí. porque existe algo que, bueno, a veces el hombre piensa que pues Dios aparta y no utiliza el resto de gente como un instrumento. Y a veces esas situaciones que nos suceden, que no son tan buenas a nuestros ojos, quizás son obra de Dios a veces para disciplinarnos, para enseñarnos algunas otras cosas. Sin embargo, Dios es justo. Y en el versículo 24 pone esta parábola, ¿no? Que es la de los higos. Y finalmente termina cumpliendo esa parábola en el mismo versículo 25, donde dice que después va a castigar a Nabucodonosor y a todo ese pueblo de Babilonia, porque son personas que hacen el mal de continuo. Idolatría, todo ese rollo. Así es. Entonces, nada, es un comentario, hermano, que a mí me llama mucho la atención, cómo Dios utiliza pues a todo mundo, ¿no? Hasta Satanás, hermano. Sí, los utiliza para que cumpla sus propósitos. Gracias, hermano. No, al contrario, gracias a Dios. ¿Un comentario? ¿Opinión? Muchas gracias, hermano, para Sionen por su explicación tan edificante. Hermano, gracias a Dios. Yo además ahora sí que soy un instrumento. Pues gracias a Dios. Sí, hermano. Yo mismo le había dicho que iba a utilizar a Nabucodonosor para disciplinar al pueblo de Israel. Y también ha dicho que a los 70 años lo iba a inducir a él. A los 70 años. A los 70. Fue el tiempo para el que estuvieron cautivos y que ya lo liberaron. Así es, hermano. Sí, pues como Dios, ¿verdad? En sus misterios, no sé, hay muchas cosas pero Él es perfecto, hermano, Él sabe cómo y por qué hace las cosas. Y es que de la misma manera como vemos así que a través de la Biblia vemos cómo Dios ha utilizado a hombres, a mujeres, a gente de mal, la ha utilizado con un propósito, ha utilizado inclusive a Satanás. Lógicamente, Satanás también usa, también utiliza. Tristemente. Y utiliza a todos, aún siendo o no siendo cristianos, porque él está metiéndose ahí, está tratando de utilizar con propósito de alejarme. Él quiere alejarme, quiere sacarme del círculo de Dios, quiere sacarme de él, quiere sacarnos. Él no está conforme con que nos hagamos zafados de él en aquel tiempo para venir a los pies de Cristo. Y ahora lo que quiere es buscar siempre regresarnos a como de el lugar. Y de la misma manera, así como Dios utiliza a las personas, Satanás también lo utiliza. ¿Verdad? Pero vemos, por ejemplo, en el caso de Job y en el caso de Pedro, ¿verdad? Que fue por anuencia de Dios, que Dios le permitió que los tocara. Y en otros casos no. En otros casos uno mismo. Se pone así como dicen, nos ponemos de apechito. Gracias por tu tiempo, mi hermano, que Dios te bendiga. Gracias a ustedes. ¿Algún comentario más? Mis hermanos que están conectados, ¿algún comentario, algo? No, hermanito, muchas gracias por la clase, estuvo muy entendida. Gracias a Dios, hermanito. Gracias, hermano Ricardo, por su preparación y le damos gracias a Dios porque pone siempre en su corazón esa disponibilidad para seguirnos enseñando, hermano. Dios los bendiga, hermano. Gracias a Dios, hermanito. Ok, bueno, pues si no habiendo algún comentario más, vamos a dirigirnos en oración, hermanos, para despedirnos y pues agradecer a Dios. Mi hermano César nos ayuda. Sí, hermano, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este estudio que hemos tenido. Gracias porque
Señor, tú pones en el corazón de nuestro hermano Ricardo la disposición, Señor, para trabajar en tu obra, Padre, y él pone también de su tiempo y de su esfuerzo, Señor, para traer este mensaje que viene de ti, Padre. Te agradecemos, Padre Santo, porque en tu sabiduría, Señor, nos has dado estas palabras ahora escritas, Señor, para que nosotros podamos entender, Dios, cuál es la voluntad que tú quieres para un pueblo, Dios, que a pesar que peca, tiene en su poder la decisión, Señor, de dejar de pecar y de obedecer tu palabra, Dios. Sabemos, Señor, que lo que tú quieres decirnos, Señor, es que caminemos por el camino que tú nos has mandado, Dios, que no nos desviemos a izquierda ni a derecha, Señor, para que entonces, Dios, tus juicios que son justos, Dios, sean buenos para nosotros, Padre. Te agradecemos, Señor, porque nos has dejado este testimonio, Señor, del pueblo que ha sufrido, Dios, para ser disciplinado, Dios, porque también esa disciplina es parte del amor que tú has tenido por tu pueblo, Señor, para que vuelva a ti. Bendito Dios, te agradecemos por que hemos escuchado este mensaje, Señor. Te rogamos, Señor, que no quede solamente en este momento en nuestros corazones, sino que nos ayude, Señor, a caminar con rectitud el resto de la semana, en todos nuestros andares, Señor, en todas nuestras decisiones que tomemos, y mediante ellos, Señor, podamos obedecer tu palabra, Señor. Bendito Dios, te agradecemos por nuestros hermanos que están aquí presentes, por nuestros hermanos que están conectados, Señor, para que, Padre bendito, tú permitas que tu pueblo siga creciendo, que siga edificándose, Señor, y, Señor, si tú lo permites, también que crezcamos en número. Padre Santo, te agradecemos por los varones que tú preparas, Dios, porque tú siempre nos das trabajo, Señor, y te rogamos, Señor, que sigas añadiendo cada vez más personas a tu iglesia. Sobre todo, Señor, te pedimos, Padre Santo, para que el trabajo que hay, que es mucho, Señor, se lleve a cabo por cada vez más personas. Bendito Dios, ahora que nos despedimos, te rogamos que tú nos acompañes, que nos cuides, Señor, y que permitas que el próximo domingo podamos estar una vez más reunidos y gozándonos, Señor, en comunión los unos con los otros. Padre Santo, te agradecemos una vez más por esta oportunidad que tú nos das. Te rogamos que nos cuides y nos protejas, pidiéndote todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano Ricardo. Gracias a Dios.